Muy buenas noches a todos, un cordial saludo. Gracias por acompañarnos en esta última sesión de nuestro seminario Panorama Bíblico. El día de hoy continuamos con el ciclo que empezamos en la noche de ayer con el tema de la escatología o los modelos escatológicos. No siendo más, los dejo en compañía de nuestro hermano y profesor Anderson Muñoz. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, Lucas. Bueno, buenas noches a todos nuestros hermanos. Muchas gracias por acompañarnos ya en esta última reunión, en esta última clase. Sin embargo, no será la última. Seguiremos organizando momentos como estos. Bien. El día de hoy, bueno, vamos a dar finalizado esta ronda de panorama bíblico. Y vamos a terminar entonces con la clase pendiente de ayer, que son los modelos mesiánicos. Ayer desarrollamos y mencionamos básicamente 4 métodos que son sumamente importantes al momento de leer el texto de Apocalipsis, porque en función a cuál decidamos aplicar, eso nos llevará a una interpretación u otra. Ayer hablamos del método preterista, que el método preterista habla de que ya en cierta manera el libro de Apocalipsis está cumplido, y vimos que hay dos tipos básicos de preterista. Está el preterista parcial y el preterista total. El preterista total indica que todo se cumplió, todo Apocalipsis está cumplido, simplemente estamos esperando que Cristo venga, simplemente eso. El preterista parcial sí, de alguna manera, puede llegar a conclusiones de que hay algunas cosas que no se han cumplido, que estamos esperando y todo eso. Vimos el historicista, y cuando hablé del historicista mencioné de que a veces el texto de Apocalipsis podemos verlo desde 2 puntos de vista. La historia es el Apocalipsis, o la historia prepara el Apocalipsis, o el Apocalipsis es la historia. ¿Bien? Si decimos que la historia es el Apocalipsis, entonces estamos en un punto de vista bastante historicista. Bien. Inclusive se pudiese decir historicista futurista o historicista preterista. Depende cómo cada persona quiera estudiar el libro en cierta manera. O sea, el método que le parezca mejor. Vimos el modelo futurista. Este es el más utilizado hoy en día. Yo diría que es el más utilizado, el método futurista, de apuntar todo hacia el futuro, como aquel libro en el cual nos muestra de que todavía no se han cumplido las profecías, sino que se van a cumplir. Y vimos el idealista o espiritual, que es otro método, ¿verdad? Parecido al historicista, solamente que entiende y espiritualiza el texto a través de la historia. El libro de Apocalipsis, básicamente, hay varios puntos que son importantes mencionar al momento de entrar a estudiar este tema. ¿Okay? El libro es una carta, por lo cual aborda problemas de la iglesia en el momento. Eso yo creo que es sumamente importante, porque al principio del libro se ve a Juan escribiendo un mensaje a las 7 iglesias. ¿Ok? Como tal. En primera instancia empieza de esa manera. Hay algunos que dicen que el libro es una carta, pero solo hasta el capítulo 3. Y ahí del 4 en adelante ya se transforma ya en un tipo de texto que abarca no simplemente unas cartas a 7 iglesias, sino un mensaje futurista a toda la humanidad. ¿Okay? En segundo lugar, el mensaje está encriptado en imágenes, símbolos y números. Por respeto al texto, ¿ok? Creo que al momento de ingresar a estudiar Apocalipsis es una recomendación, entendamos que es un género apocalíptico. Todo está encriptado, todo está de alguna manera colocado en gematría, en numerología, en símbolos, en imágenes,
Y yo creo que en función a eso que debemos leer el libro, ya que si no lo hacemos de esa manera, podemos caer en un literalismo total, entender el libro de una forma muy literal, demasiado literal. Yo no estoy diciendo en este momento que el Apocalipsis no tiene partes literales, no estoy diciendo eso, sino que en su mayoría no es así. En su mayoría es símbolo, imágenes y números. Eso es básicamente lo que es Apocalipsis. Entonces, si vamos a estudiar el libro, entendamos el género literario. Por lo general, hoy se dice, oye, ¿cuál es el libro con más profecía en la Biblia? Ah, Apocalipsis. Pero Apocalipsis, más allá de ser un libro profético, es un libro apocalíptico. O sea, son las dos cosas unidas, pero se presenta y tú lo lees de manera apocalíptica. Entonces es muy común que en realidad lo que allí se manifiesta sean símbolos y esté de alguna forma en imagen, y hay que tratar de extraer la exégesis con mucho cuidado y no irnos a un literalismo total. El libro describe el mensaje de cómo el reino de Dios será manifestado en toda la tierra mediante juicio, finalizando con el día de Yahvé. En el Antiguo Testamento se ve mucho una expresión que es el día del Señor, o el día de Yahvé. Ese día del Señor o día de Yahvé está hablando directamente de Apocalipsis, yo diría entre el capítulo 15 en adelante, es decir, ya la destrucción total, es decir, ya la venida inminente de Cristo y entrar a la era mesiánica y el juicio y la resurrección de los muertos. ¿Okay? Entonces, básicamente, cuando el texto bíblico habla del día de Yahvé, se está refiriendo a esto. Bien. Hay ciertos puntos que hay que tomar en cuenta al momento también de estudiarlo, y es que el libro no se puede estudiar sin el Antiguo Testamento. Es decir, hay muchas cosas en el libro que uno las ve es en el Antiguo Testamento, directamente. Particularmente, yo utilizo, más allá de los métodos que yo le he comentado, ¿ok? Yo utilizo las llamadas 7 fiestas judías en Levítico 23 para estudiar el texto, ¿ok? Se le dice las 7 fiestas, pero en realidad no son 7, son 3 apenas. Y se le puede decir los tiempos señalados, ¿ok? O los tiempos de reunión que Dios estableció. Creo que es un muy buen método utilizarlo al momento de estudiarlo. Es decir, cuando ustedes ven en el texto bíblico la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, la primicia, Sukkot, que sería tabernáculos, Yom Kippur, que sería el día de la expiación, y la fiesta de la trompeta, básicamente de esa manera se debe estudiar Apocalipsis, porque cada una de las fiestas, cada uno de los moadim, de los tiempos de reunión, como quieran llamarle, es un mensaje en la revelación progresiva de Dios de cómo se va a manifestar todo el plan de redención del ser humano. No podemos entrar en explicar esto yo lo doy en el seminario de los moadim o las fiestas hebreas y el Mazarot, yo lo doy allí, pero no pudiésemos como que explicar eso en este momento. Simplemente quiero que abordemos el texto, ¿okay? Explicando los distintos métodos y modelos que hoy se manejan. En cuarto lugar, el texto manifiesta una perspectiva cósmica de la venida del Rey, Mesías. Esto es muy importante porque si aplicamos un método preterista total, ¿okay? Esa perspectiva cósmica no es tan evidente, porque si decimos que ya el libro está cumplido, entonces, ¿qué perspectiva cósmica nos transmite el libro? Hay un poquito de, como que, rivalidad allí, una idea un poquito que genera confusión, porque el texto manifiesta que será algo totalmente universal. Por ejemplo, desde desde el versículo 1 hasta el 3 es algo como que a las 7 iglesias, pero ya desde el 4 en adelante es algo totalmente universal, es algo que está como que abarcando absolutamente el cosmos y los cielos y la tierra y todo el universo. El punto 5 es que el libro muestra una persecución y muerte para el pueblo de Dios, pero evidencia una resurrección masiva de todos sus escogidos. Quise colocar la expresión pueblo de Dios porque vamos a ver más adelante que
el libro en función a cómo tú lo interpretes. Ese pueblo de Dios puede ser la iglesia, puede ser Israel, o puede ser que en realidad Israel es la iglesia y es un sinónimo y está hablando de lo mismo. Es decir, por ejemplo, hay ciertas, por ejemplo, el premilenialismo dispensacional. El premilenialismo dispensacional, la persecución y muerte no es para la iglesia, es para Israel. ¿Okay? Pero si vemos una postura amilenial, la persecución no es para Israel, es para la iglesia. Pero al mismo tiempo, sí es para Israel porque Israel es la iglesia. Entonces, en función como tú interpretes estos puntos, ¿okay?, entre Israel y la iglesia, te va a llevar como que a definir quién es el pueblo de Dios. Entonces, no quise colocar una muerte para la iglesia, una muerte para Israel, no. Quise como que dejarlo de manera general y simplemente decir pueblo de Dios. ¿Ok? Contempla la última batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Esto es totalmente evidente a través de todo el libro. Por medio de juicios, por medio de copas de ira, por medio de trompetas y para de contar. Y finaliza con la instauración de la era mesiánica, la Nueva Jerusalén, el juicio final, cielos nuevos y tierra nueva. Ese básicamente, si leen Apocalipsis 20, 21 y 22, habla de este tema en particular. Bueno, ya en este punto, ¿verdad? Entendiendo ya los métodos de interpretación, historicismo, preterismo, futurismo y dualista, ya cuando uno entiende esto y lo aplica al texto, es que van a salir estas interpretaciones. Estas 4 interpretaciones que ven en pantalla son las más utilizadas y las más conocidas hoy en día. ¿Ok? Yo diría que si hay alguna por allí distinta, es una modificación de una de estas. Simplemente de esa manera. ¿Ok? En primer lugar, tenemos el amilenialismo. ¿Ok? El amilenialismo, su nombre básicamente lo identifica, A de no, y milenialismo de 1000 años. ¿Ok? Entonces, el amilenialismo es aquella postura que cree que el milenio no es literal. No será literal, sino será algo simbólico. ¿Ok? Eso es básicamente lo que cree el amilenialismo en sí. Bien, yo hablé mucho de esto del milenio, es porque básicamente el sentido escatológico al principio surge de esa disputa. Es decir, el sentido de disputa y de interpretación del texto, en verdad que quiere decir cada cosa, empieza por un tema específico y es el milenio. O sea, es Apocalipsis 20. El Apocalipsis 20 habla de 1000 años. ¿Ok? Y voy a leer una pequeña sección del libro, porque es sumamente importante que como que vamos entrando en contexto. Vamos a ver aquí, ustedes pueden ir buscando Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Dice, vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se hayan cumplido 1000 años. Después de estas cosas, es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y vi trono, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del evangelio del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente ni en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esto es muy importante. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? Bueno, los que entraron al juicio del gran trono blanco. La segunda muerte no tiene potestad sobre bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido y reinarán con él 1000 años.
y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Me gustaría que estudiáramos algún día Apocalipsis, hacer un seminario de unas 10 clases, unas 2 horas por cada clase, y estudiar cada punto, cada capítulo, 2 capítulos por clase o 3. Sin embargo, no podemos ingresar en esta temática del texto. ¿Ok? La idea de estas 2 clases es que ustedes tengan una perspectiva, ¿verdad?, general, para que cada uno construya un criterio personal. ¿Bien? Esa es la idea, y eso es lo que yo quiero tratar de lograr en esta noche, con estas 2 clases que hemos visto. ¿Bien? Entonces, básicamente, el tema central y el punto central y el eje central al principio fue este. El milenio, ¿es literal o simbólico? ¿Ya? ¿Ok? De allí en adelante empiezan a surgir y empiezan a ingresar los otros temas, es decir, la interpretación de los 144.000, de las trompetas, de los 4 jinetes del Apocalipsis y todo lo demás, pero todo entra como que por aquí, por este medio, ¿bien? Entonces, el amilenialismo es la postura que cree que el milenio no será literal de 1000 años, sino que será simbólico. Y quiero que vean en este momento muy bien el esquema, ya que el amilenialismo indica lo siguiente: desde que Cristo murió en adelante, estamos ya en el milenio. Recuerden que Apocalipsis 20 dice que nosotros, ¿verdad?, reinaremos con el ungido. Entonces, el amilenialismo espiritualiza y toma de forma alegórica el texto de Apocalipsis 20 y lo lleva a un plano espiritual y dice, ya nosotros estamos reinando con Cristo, pero espiritualmente. Entonces ya estamos en el milenio. Y ellos colocan en la era de la iglesia, es decir, desde la cruz en adelante, ellos dicen, esta es la era de la iglesia. Y este ya es el milenio. Entonces, cuando ellos indican esto, ¿verdad?, ellos aplican también un método preterista. Es decir, que la gran mayoría de profecías del Apocalipsis ya están cumplidas. Ya están cumplidas. Básicamente, lo que existe en ese cumplimiento es una extensión de los mismos en un plan de tribulación. Es decir, la tribulación es desde que Cristo murió y ascendió hasta que Él venga. Ese periodo es la tribulación. Eso es lo que dice el amilenialismo. ¿Ok? Luego de eso, vendrá Cristo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 18, 5, 18, que los muertos en Cristo resucitará primero, entonces nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con Él juntamente en las nubes y todo lo demás. Entonces Cristo vendrá, tomará a su pueblo, ¿verdad? Y automáticamente caerá un juicio, una destrucción total. En ese momento será la resurrección de todos, será el juicio y entraremos al estado eterno. Es decir, reinar ya más allá del área espiritual y del punto espiritual, ya espiritual y físicamente con Dios. ¿Bien? Por la eternidad. Básicamente el amilenialismo indica eso. Entonces, si ven el amilenialismo, ¿verdad?, cree en un milenio simbólico, alegórico, lo interpreta de esa manera y aplica un método totalmente preterista. ¿Ok? El catolicismo es amilenial, pero el catolicismo sí está mucho más arraigado en el preterismo total. Lo que pasa es que ni ellos explican esa cosa, entonces, bueno, se deben pasar esa cosa. Por otro lado, tenemos el postmilenialismo. El postmilenialismo yo lo coloqué aquí porque, bueno, es una postura que nació en el siglo XVII, XVIII, más o menos. Creo que desde el XVI ya se estaba hablando de esto. No quiero entrar en detalles tampoco. Esta postura indica de que básicamente se parece al amilenialismo, pero ellos dicen lo siguiente. Estamos en la era de la iglesia. Estamos en el milenio. ¿Ok?
La tribulación se cumplió en el año 70. Allí fue la gran tribulación. Parecido a la milenialista. Pero a la milenialista, esa gran tribulación y esa tribulación también está en la historia. El postmilenialismo lo ve de esa manera. Si hay una tribulación, pero la gran tribulación fue en el año 70. El milenialismo no se ahoga en ese tema, sino que dice, bueno, la gran tribulación, estamos en la gran tribulación. Estamos sufriendo por causa del evangelio. ¿Bien? El postmilenialismo también indica de que, básicamente, la era mesiánica no se iniciará en un momento abrupto de la historia, sino que es algo progresivo. Es decir, ellos hablan de la extensión del reino. El reino de Dios, ¿verdad?, será extendiendo hasta llegar a una edad de oro. Una edad en que la iglesia convertirá a Cristo prácticamente a todo el mundo. O sea, todos se van a convertir a Cristo. Ellos ven que la iglesia, ¿verdad?, extiende el reino hacia todas las naciones, por ejemplo, como ustedes lo ven en el libro de Isaías, la Gran Comisión y algunos textos, en que la iglesia progresivamente va creciendo y va convirtiendo a todo el mundo. Ellos tienen como que esta diferencia en función al milenialismo, que no la toma de esa manera. Entonces, ya cuando se llegue a esa edad de oro, Cristo volverá. Entonces, es la iglesia quien tiene que preparar el camino para que Él venga. Hasta que la iglesia no haga su trabajo, extiende el evangelio, ¿verdad?, y todos se han convertido, entonces Cristo no volverá. Y básicamente, ya cuando Él venga, ¿ok?, si ven la estructura, es igual al milenialismo. Entonces, el milenialismo y el postmilenialismo se parecen, solo que el milenialismo, el milenio es ya, el post es que Él viene luego del milenio. O sea, creen en el milenio de forma literal, pero ya estamos en el milenio. Ellos lo toman más simbólico. Postmilenialismo más literal, aunque no es una literalidad total. ¿Okay? Luego viene el premilenialismo dispensacional. Esta es la doctrina más nueva que hay. Nació aproximadamente en el 1800, empieza desde el 1830, pero ya digamos que empieza a partir de, yo diría, 1850, 60, y ya en el siglo XIX ya se empieza a extender demasiado. Se extendió mucho en Estados Unidos, que me imagino que nuestro hermano Lucas, lo que vieron las clases con él, Cristianismo Anglosajón, pueden ver en nuestro canal de YouTube esos dos videos que son muy importantes, porque en Europa, ¿verdad?, surgen movimientos que vienen a América, y esos movimientos se implantan en América del Norte, Centroamérica, América del Sur, y van a tener mucho auge. ¿Bien? ¿Qué pasa con el premilenialismo dispensacional? Pasó algo parecido. ¿Bien? El premilenialismo dispensacional no utiliza un método preterista. El postmilenialismo utiliza un poco de historicismo con dualismo, yo diría una mezcla. Pero el premilenialismo dispensacional es más futurista, para no decir totalmente futurista. En mi opinión, tienen un futurismo demasiado radical. Trato de dar esta clase a nivel general, no como que queriendo que ustedes crean lo que yo creo. ¿Bien? Pero sí hay algunos puntos como que tengo que mencionarlo. Y es que el amilenialismo me parece demasiado preterista. Pero el dispensacionalismo me parece demasiado futurista. O sea, están uno con el otro. El premilenialismo dispensacional utiliza un método literal, contextual literal. Es decir, ellos entienden la mayoría ellos entienden que hay simbología, pero hay que interpretarlo literalmente. Es decir, los 24 ancianos son 24 ancianos, pero representan algo. Los 144.000 judíos son 144.000 judíos, no, 144.000 de todas las tribus, es decir, 12.000 de cada tribu, serían 12.000 judíos, 12.000
de la tribu de Leví, ellos lo interpretan literal. Y así otras, por ejemplo, la marca de la bestia es algo literal. Bien. El premilenialismo dispensacional, más adelante vamos a hablar un poco más de es que este es el que como que tiene más que hablar. Y tiene más que hablar es porque es el más popular, pero tratar de explicarlo es muy, o sea, no es complejo, es extenso. Porque el premilenialismo dispensacional no simplemente es un modelo escatológico, sino que para poder ser aplicado en un nivel escatológico, el premilenialismo dispensacional tuvo que establecer una base que no es escatológica y afecta toda la Biblia. Eso lo vamos a ver más adelante. El premilenialismo dispensacional divide Israel en la iglesia. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés. Eso lo dice el premilenialismo dispensacional. ¿Ok? La iglesia nace en Pentecostés. Y en este momento estamos en la era de la iglesia. Va a haber un momento en que será la venida de Cristo, pero esta venida será secreta. ¿Ok? No será una venida visible, como lo ve el amilenialismo y el postmilenialismo, sino que será una venida secreta totalmente. Él vendrá, tomará a la iglesia, ¿ok? Será la resurrección de los creyentes de la iglesia, no del Antiguo Testamento, no de Israel, de la iglesia, y serán arrebatados hacia el cielo durante 7 años. Esos 7 años se dividirán en 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de la gran tribulación. Luego que se cumplen esos 7 años, vendrá Cristo, ¿ok? Y será, ¿ok?, la destrucción total. Pero entraremos al milenio. Habrá una destrucción aquí en la tierra, sin embargo la tierra no será destruida del todo, sino que quedarán algunas personas con vida. Y las personas que queden con vida entrarán al milenio. Y se van a reproducir y va a crecer y como que se va a extender el reino y todo lo demás. Y nosotros estaremos en el cielo 1000 años. Luego, y por supuesto, como lo leímos, Satanás será atado, será arrojado al tártaro o al abismo, como le quieran llamar. Y luego de esos 1000 años, ¿verdad?, será la segunda resurrección, la segunda muerte de todas esas personas que no hayan creído en Cristo. Bien, y será el gran juicio. Y entraremos al estado eterno. Eso es básicamente lo que indica el premilenialismo dispensacional. Bien. Por otro lado, tenemos el premilenialismo histórico. Ellos utilizan el método histórico, pero también utilizan un método futurista. Es decir, estamos en la era de la iglesia. La iglesia puede ser Israel, Israel puede ser la iglesia, pueden ser dos distintos. Tampoco hay tanta lucha aquí. Hay como que un poquito más de libertad para escoger. Creen en un milenio literal, ¿ok? Creen que estamos en la era de la iglesia. La iglesia pasará la tribulación, como lo pueden ver aquí. Si pueden ver donde dice regreso de Cristo, antes de eso dice tribulación y está la iglesia. Parecido al amilenialismo. Pero quiero que vean muy bien esto. Si ven el amilenialismo, ven que la tribulación está como en el medio. Es decir, todo el milenio es la tribulación. Si ven el postmilenialismo, la gran tribulación está en el año 70. Allí fue la gran tribulación. De allí en adelante hay tribulación, pero allá fue la gran tribulación. Ya no habrá otra gran tribulación, sino que habrá una extensión del reino hasta la edad de oro. Si ven el premilenialismo dispensacional, la tribulación no está en la iglesia. Pero si ven el premilenialismo histórico, coloca la tribulación al final. Es decir, poco antes de la venida de Cristo empezará una tribulación. Empezarán acontecimientos catastróficos. Tendremos que guardar alimentos, tendremos que guardar comida, huir de las grandes ciudades, crear búnker fuera de las grandes ciudades y estar listos para cuando ese momento empiece. Y la iglesia pasa, pero esa gran tribulación, esa tribulación es al final. Viene Cristo, es la resurrección, entramos al milenio, se termina el milenio y viene la segunda resurrección y todo lo demás. Y ven,
Si ven desde la venida de Cristo en adelante, se parece al dispensacionalismo. Se parece. ¿Ok? Muy parecido en esa forma. Pero se le dice que es histórico porque en realidad es futurista y histórico porque ellos de alguna manera entienden que ahí aplican un poco más el preterismo, pero muy sutilmente, en decir de que sí es verdad, la historia está preparando el Apocalipsis, pero la historia, al preparar el Apocalipsis, tiene que colocar la base, y esa base pareciera muchas veces que ya estamos en el Apocalipsis, pero no es así, se está preparando. ¿Bien? Estos serían básicamente los 4 modelos escatológicos, ¿verdad?, que tenemos hoy en día. Y aquí quiero traer un pequeño texto que quiero que vamos leyendo. El primero es que les voy a mencionar algunas características del premilenialismo histórico. Fue llamada inicialmente milenialismo, como ya lo mencioné, porque cree en un milenio literal, término acunado por los llamados padres de la Iglesia, que inclusive el judaísmo de hoy en día también tiene una postura milenial. Fue una doctrina plenamente aceptada por la gran mayoría de los cristianos en los 3 primeros siglos. Justino Mártir, Ireneo de Lyon, Papías, Tertulianos, Hipólito, etc. Inclusive también Orígenes. Lo que pasa es que Orígenes al principio tendió a una postura más literal, pero luego empezó con la alegoría. Y ya luego lo llevó a un punto totalmente simbólico. Bien, recuerden que estos llamados padres de la Iglesia, estos llamados padres de la Iglesia, influyeron mucho con sus escritos en los siglos posteriores. Es decir, dejaron mucha base. Hoy en día, por ejemplo, hay ciertas denominaciones que ellos se concentran en las confesiones de fe, otros en los grandes concilios, otros en la literatura de los padres de la Iglesia, y de allí toman su creencia. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los bautistas. Ustedes van a una iglesia bautista, se basa en las confesiones de fe del siglo XVI con la Reforma, y también se basa en los concilios, ¿verdad?, del siglo III, siglo IV, siglo IX, siglo VI, y también en los escritos de los padres de la Iglesia. Se basa mucho en su creencia en esos escritos. Entonces, esos escritos, ¿verdad?, dieron lugar a que nacieran perspectivas, las cuales son tomadas de allí. ¿Okay? Hasta que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma en el siglo IV, poco a poco fue dejado atrás el milenialismo histórico hasta establecerse el amilenialismo. Por eso es que después el catolicismo toma el amilenialismo. El punto 3. Enseña acerca de un milenio literal, después de la segunda venida de Cristo, pero no está muy preocupada por clasificar las otras épocas de la historia. No les interesa mucho ese punto. El amilenialismo histórico es post-tribulacional. Es decir, pasaremos por la gran tribulación y luego vendrá el milenio. A diferencia del amilenialismo que dice que ya estamos en el milenio. La ciega, o también como algunos lo entienden como la resurrección y el rapto, ocurren en la segunda venida. Escuchen bien, la ciega, es decir, la resurrección y el rapto ocurren, es un mismo evento en la segunda venida. ¿Por qué? Porque el premilenialismo histórico dispensacional lo separa. Enseña que la época de la gracia fue profetizada en el antiguo pacto. Que hay mucho de qué hablar. El premilenialismo dispensacional dice que estamos en la era de la gracia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, el dispensacionalismo divide la historia de la revelación progresiva de Dios en 7 puntos, 7 etapas, 7 dispensaciones, 7 puntos en la historia que Dios trabajó con el pueblo, con su pueblo, ¿ok? Y en este tiempo estamos en la era de la gracia. En el Antiguo Testamento estábamos en el tiempo de la ley, es decir, de la Torá. Ellos lo interpretan de esa manera. Pero el premilenialismo histórico no está de acuerdo con eso. El premilenialismo histórico dice, indica y cree que la ley de Dios sigue vigente. Por supuesto, hay algunas cosas que no
no es que no estén vigentes, sino que se consumieron. Por ejemplo, antes tú tenías que llevar al templo un sacrificio. Si Jesucristo fue el sacrificio perfecto, significa que fue un pago total, consumado. Quiero que me entiendan, consumado totalmente. No es que esa ley no sigue vigente, esa ley sigue vigente, pero el pago fue totalizado. La deuda fue pagada total. ¿Entienden? Entonces, el premilenialismo histórico dice de que le dice como que al dispensacionalismo, oye, ustedes dicen que estamos en el tiempo de la gracia. No, eso es mentira. El tiempo de la gracia empezó desde que Dios tuvo misericordia de Adán y Eva en no consumirlos y matarlos en el momento por haber pecado. En cambio, el dispensacionalismo dice que el tiempo de la gracia comienza a partir de Hechos capítulo 2 con el nacimiento de la iglesia. El premilenialismo histórico no. No hay un inicio de la iglesia. La iglesia siempre ha existido. La iglesia existe en el corazón de Dios antes de la creación del mismo universo. Adán y Eva son la iglesia. Moisés es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Entonces, no está muy preocupada por las épocas y cómo se dividen todos, sino que cree que hay un solo pueblo. Mientras que el dispensacionalismo cree que hay dos. ¿Okay? El punto 7 postula que el anticristo aparecerá en la tierra y los 7 años de tribulación comenzarán. También parecido a lo que dice el dispensacionalismo. La iglesia es raptada a las nubes al final de este periodo, donde reciben al Señor y lo acompañan de inmediato a la tierra a fin de que se establezca su gobierno por 1000 años. Después de los 1000 años es desatado Satanás por poco tiempo para ser vencido para siempre. Y ocurre la segunda resurrección. Eso es más o menos lo que dice el premilenialismo histórico. El amilenialismo, como se lo mencioné antes, indica que el método que utilizan es el preterista y indica que el milenio no es literal, sino es simbólico. Postulan que el milenio es el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La iglesia ya está viviendo las tribulaciones. Piensa que la tribulación se cumplió en el año 70, de manera total, parecido al postmilenialismo. Ven las profecías cumplidas de forma literal y las profecías no cumplidas de forma simbólica. Aquí yo me detengo porque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que cuando ustedes las leen se cumplieron de forma literal. Entonces, el amilenialismo dice, la profecía cumplida se interpreta literal, pero la no cumplida se interpreta simbólico. Eso a mí no me gusta. Eso por ahí no me gusta. Porque como utiliza una postura preterista, un método preterista, ¿verdad? Lleva a que ya todo se cumplió. Entonces, es un poco forzado, diría yo. Satanás ya está atado. Es decir, cuando dice que Satanás era atado, no, Satanás ya está atado, ok, porque ya estamos en el milenio. Ven las profecías no cumplidas de forma simbólica, por ejemplo, los 144.000, la marca de la bestia, los 2 testigos, son simplemente forma simbólica de manifestar la revelación de Dios en el texto. Tenemos al postmilenialismo. El milenio es una progresión. Como yo lo mencioné, estamos en el milenio, pero el milenio es una progresión, es algo progresivo que nos lleva a una edad de oro. Bueno, entonces el postmilenialismo se divide en dos, bíblico y liberal. Es decir, hay como que cierta postura en cuanto de libertad, en cuanto a entender este tema del postmilenialismo. Es decir, algunas posturas no son tan cerradas. El postmilenialismo no es tan cerrado. Igual que el premilenialismo histórico, no es tan cerrado. El amilenialismo sí es un poquito más cerrado, pero como que tenemos la parte parcial, la parte total. El premilenialismo dispensacional es demasiado esquematizado. Ese sí es cerrado, porque es muy esquematizado. O sea, ya está como que es así, y explica cada uno de los puntos. Porque se desarrolló muchísimo más que los otros puntos. De alguna manera se desarrolló mucho. A pesar de que tiene apenas 200 años, se desarrolló mucho el dispensacionalismo porque abordó de una forma abismal y se desarrolló de una forma abismal en América del Norte. Es muy importante mencionarlo. 3. En un inicio creían en una tierra plana. El postmilenialismo sí creía en una tierra plana.
sostiene que el Señor Jesucristo funda su reino mesiánico en la tierra mediante su ministerio terrenal y lo establece a través de la predicación y la obra redentora, reino de los cielos. Es decir, ya estamos en el milenio, ¿verdad? Él ya fundó su reino milenial, es decir, es como que una forma de su era mesiánica. Sin embargo, cuando, por ejemplo, el dispensacionalismo no lo ve así, o el premilenialismo histórico, porque la era mesiánica, oye, es el Mesías reinando aquí. Aquí no va a haber guerra, aquí no va a haber muerte. Entonces, si hay una muerte, ¿cómo es que estamos en un reino ya mesiánico? Entonces, el postmilenialismo lo ve de esa manera. Lo que pasa es que el postmilenialismo dice que es algo progresivo. Es decir, cada día las cosas van a mejorar. Hay que entender algo. El postmilenialismo ni siquiera nació. Se murió a los 8 meses. Estuvo como que unos 200, 300 años y ya hoy en día no es algo... Yo particularmente no conozco una persona postmilenialista. No la conozco. ¿Okay? Postulan que la iglesia es el Israel cumplido y transformado, incluso llamada la Israel de Dios. Si lo notan, ¿ok? Entonces ellos ven que no es que la iglesia es una cosa, Israel es otra cosa. No es así. Ellos creen que la iglesia es Israel. Y se basan mucho, por ejemplo, en Romanos, cuando habla de que está el olivo, ¿verdad? Natural, que es Israel, y nosotros éramos olivos silvestres, los gentiles, y fuimos sacados, injertados en el olivo natural, que es Israel. Ellos lo sacan de esa interpretación y dicen que Israel es la iglesia. ¿Bien? El postmilenialismo espera la expansión y desarrollo gradual del reino de Cristo en el tiempo, en la tierra, antes que el Señor regrese a ponerle fin de la historia. Debido al poder intrínseco y al diseño de la redención de Cristo, su reino ejercerá una influencia transformacional sociocultural en la historia que cambiará globalmente a las naciones. Esto ocurrirá a medida que más y más gente se convierta a Cristo. Esta es la postura postmilenial. Bueno, por último tenemos la cuarta postura, que es básicamente el dispensacionalismo. Se dividen el mundo en 7 dispensaciones. Es decir, vamos a ver aquí rápidamente. El dispensacionalismo, básicamente, yo me acuerdo siempre de este concepto, porque este concepto yo lo hice hace muchos años. Es un concepto propio. Y es que el dispensacionalismo es un método de interpretación que divide la historia de la humanidad en ciertas dispensaciones, 7 periodos de tiempo en el cual la revelación progresiva de Dios, a través del entendimiento progresivo del hombre, se ha manifestado en el mundo. Y al momento de manifestarse y al momento de progresivamente mostrarse a través de la historia, Dios lo hizo a través de dispensaciones. Quiero decir, y esto es muy importante mencionarlo, hay veces que algunos estudiosos esquematizan un tema para tratar como que de estudiarlo de una mejor manera. Por ejemplo, el periodo del Segundo Templo. El periodo del Segundo Templo, para estudiarlo hay que estudiar el preexilio, el exilio y el posexilio. Pero el posexilio hasta el año 70, porque luego del año 70, y yo diría también desde el 135 con la revuelta de Bascorba, ya allí ese posexilio termina porque ya nace el cristianismo y el judaísmo rabínico. Entonces ya allí hay como que una bifurcación, entonces se divide. Hay algunos estudiosos, hay un historiador, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, Barclay, algo así, muy bueno, y él en un libro divide la historia de la iglesia en siete etapas. La iglesia primitiva, la iglesia medieval, la iglesia moderna, o sea, pero lo hace como que para esquematizar y que podamos entender mejor el tema. Ahora, el dispensacionalismo hace esto, pero no necesariamente de la forma que yo se lo expliqué. Es decir, no es que ellos dividen la historia en 7 dispensaciones como que para que entendamos mejor, no,
Ellos dicen que Dios dividió la historia en 7 dispensaciones. Es decir, fue algo de Dios directamente. Y ellos lo colocan como la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de las promesas, de la ley. Luego de Cristo, la dispensación de la gracia. Luego habrá un paréntesis, que será la tribulación. Y luego la última dispensación, que es la dispensación del milenio del reino de Dios. Entonces, el dispensacionalismo, también indica que Dios hizo varios pactos. El pacto con Adán, el pacto con Abel, con Noé, con Abraham, con Moisés, y este pacto en el cual estamos hoy en día, que es el pacto de la gracia. Bien. Entonces, como lo mencioné, divide la historia en 7 dispensaciones. Pero no como que para estructurar el tema, no. Dios dividió la historia en 7 dispensaciones, 7 periodos de tiempo, y así se debe entender y así se debe estudiar la Biblia. Ellos lo colocan de esa manera. Miren que yo estoy hablando de esto, y esto pareciera que no fuese escatología, pero está ligado. Es decir, el dispensacionalismo tiene que colocar una base para poder luego, sobre esa base, explicar el punto dispensacional. Futurista, escatológico. Piensa que Dios tiene 2 planes completamente diferentes operando en la historia. Un plan, ¿verdad?, es para el Israel terrenal, y otro es para el pueblo de Dios espiritual, que es la iglesia. Entonces ellos dicen que Israel y la iglesia no es lo mismo. Lo manejan de esa manera. Están convencidos de que Dios no lidiará con los 2 pueblos de manera concurrente. Esto hace necesario que Dios remueva a la iglesia antes de proceder con el plan definitivo de Israel. Es decir, antes de Cristo, Dios estaba trabajando con Israel. Muere Cristo, resucita. Dios no puede, si Dios va a trabajar con Israel, no puede trabajar con la iglesia. Y si va a trabajar con la iglesia, no puede trabajar con Israel. Entonces Dios va a trabajar con Israel, con la iglesia. Entonces coloca a Israel en un paréntesis. ¿Ok? En un paréntesis, en stand-by. Trabaja con la iglesia en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia, que es la que estamos ahorita. Y luego va a trabajar con Israel otra vez, es en la tribulación de los 7 años. Entonces la tribulación de los 7 años es para Israel y no para la iglesia. Es por eso que cuando tú hablas con un dispensacionalista y le dices, mira, aquí seremos perseguidos. No, eso es Israel. Ah, ok. Mira, aquí no seremos perseguidos. Sí, porque es la iglesia. Entonces es como que ellos lo interpretan de esa manera. ¿Ok? Convencidos de lo anterior, postularon uno de sus más controversiales y distintivas doctrinas: el rapto secreto e inminente de la iglesia. Es decir, la iglesia será arrebatada y luego de eso millones de personas desaparecerán y empezará la tribulación de los 7 años. Eso yo creo que ni siquiera se lo tendría que explicar, porque muchas personas han visto películas de Hollywood como Dejados Atrás y otras películas allí que hablan sobre este tema. Y eso es algo pan de cada día en muchas iglesias. No creo que, pienso que ustedes saben sobre el tema, pero igual lo comento. Cristo rapta a su iglesia después de que la apostasía, después que se da la apostasía y antes que aparezca el anticristo, dando fin a la dispensación de la gracia y comenzando la semana 70 de Daniel. No me quiero meter esto en la semana 70 porque es un tema largo. La segunda venida es en 2 fases: cuando Cristo vendrá por sus santos y cuando Cristo vendrá con sus santos. Para esto deben sostener que en la primera fase Jesús recibe la iglesia en las nubes y se devuelve al lugar donde vino, en el tiempo que ocurre la tribulación, y después vendrá con sus santos. Cristo vuelve al final de los 7 años con su iglesia, a la batalla del Armagedón, al final de los 7 años. Las naciones serán derrotadas y juzgadas. Satanás será encarcelado 1000 años literales. Será restaurado el trono de David directamente en la tierra y comenzará el milenio con Cristo a la cabeza, en un sentido literal milenial del texto. Voy a leer un párrafo para que ustedes vean un poquito de la historia del dispensacionalismo. La enseñanza del rapto secreto pretribulacional es una doctrina que nunca existió antes del año 1830. Hay dispensacionalistas que a mí me dicen, no, es que
la postura pretribulacional, ¿sí existe? No, nunca existió. Muéstrame un solo escrito. Sí existió una postura milenial de una literalidad de los 1000 años, pero hasta allí. Eso es todo. Eso es todo. ¿Vino el rapto pretribulacional a la existencia por una exégesis cuidadosa de la escritura? No. La primera persona para enseñar la doctrina fue una joven llamada Margaret MacDonald. Margaret no fue teóloga o un exponente de la Biblia, sino que fue una profetisa de una secta irwinista, de un hombre llamado Irwin, que luego se cambia el nombre a un nombre judío. El periodista cristiano Dave McPherson ha escrito un libro en la materia del origen del rapto pretribulacional. Él escribe: hemos visto que una joven muchacha escocesa llamada Margaret MacDonald tuvo una revelación privada en Port Glasgow, Escocia, en los inicios del año 1830, que afirmaba que un grupo selecto de los cristianos serían cogidos desprevenidos para encontrarse con Cristo en el aire antes de los días del anticristo. Un testigo de ojos y oídos, Robert Norton, conservó su escritura a mano del informe de su revelación del rapto pretribulacional en 2 de sus libros, y dijo que fue la primera vez que alguien alguna vez divide la segunda venida de Cristo en 2 etapas o partes bien definidas. Sus escritos, junto con una obra literaria de la Iglesia Católica Apostólica, han estado escondidos por muchos decenios del pensamiento prevaleciente del evangelismo y solo recientemente salieron a la superficie. Los puntos de vista de Margaret fueron bien conocidos por aquellos que la visitaron en su casa, entre ellos el tan afamado John Darby, de los Hermanos. Dentro de pocos meses, su punto de vista profético distintivo estaba reflejado en la revista El Guardia del Alba, de septiembre de 1830, en la asamblea temprana de los Hermanos, no sé cómo se pronuncia, de Inglaterra. Los primeros discípulos de la interpretación pretribulacional a menudo lo llamaron una nueva doctrina. Eso está demasiado evidenciado. Jonathan Darwin, que también fue un líder del movimiento de los Hermanos y el padre del moderno dispensacionalismo, tomó la nueva enseñanza de Margaret MacDonald sobre el rapto, hizo algunos cambios. Por ejemplo, ella enseñaba que el rapto parcial de creyentes y un rapto parcial de creyentes, mientras que él enseñó que todos los creyentes serían raptados, y lo incorporó en su entendimiento dispensacional de la escritura y la profecía. Derby pasaría el resto de su vida hablando, escribiendo y viajando, esparciendo la nueva teoría del rapto. Los hermanos Plymouth abiertamente la admitió y estuvo incluso orgullosa del hecho que entre sus enseñanzas habían completamente unas nuevas que nunca habían sido enseñadas por los padres de la iglesia, eruditos medievales, reformadores, protestantes o muchos comentaristas. La persona mayormente responsable por la aceptación extendida del pretribulacionismo y dispensacionalismo entre los evangélicos fue Cyrus Ingerson Scofield. Scofield publicó su referencia de la Biblia Scofield en 1909. Esta Biblia, que adoptó la doctrina de Derby en sus notas, se volvió muy popular en círculos fundamentalistas. En las mentes de muchos, las notas de Scofield fueron casi conformadas con la palabra de Dios misma. Si una persona no se apegaba al esquema pretribulacional dispensacional, él o ella sería casi automáticamente considerado un modernista. Hay una pletora entera de libros apoyando la doctrina pretribulacional o de rapto pretribulacional y el entendimiento dispensacional de los tiempos del fin. Entre ellas, bueno, muchos cristianos hoy en día. Entonces, básicamente, el dispensacionalismo nace de esta manera. Jonathan Derby, derivado de los sueños de esta niña, ¿verdad?, cree esto, lo esquematiza y automáticamente, digamos que el dispensacionalismo, yo diría que no hubiese existido si no hubiese sido por Scofield. Porque Scofield, al creer esto y colocarlo en las notas de pie de página de su Biblia, automáticamente esa Biblia fue vendida por millones de personas y fue muy aceptado el dispensacionalismo. Un factor que yo añadiría a esto es que recuerden que cuando en Estados Unidos pasa algo,
1, 2 o 3 meses sucede en América. El dispensacionalismo fue muy impulsado en Norteamérica y progresivamente fue bajando. Si ustedes en cada uno de sus países, por ejemplo, de América del Sur, se van a dar cuenta de que muchas iglesias nacieron de misioneros de Estados Unidos. Y muchos de ellos trajeron la postura dispensacional. Ya para concluir este pequeño seminario, esta pequeña clase, podemos entonces evidenciar de que el amilenialismo es una postura, ¿verdad?, que nace en el siglo III, siglo II en adelante. El premilenialismo histórico es una postura que era el común denominador en el siglo I, pero no estaba esquematizada, es decir, no estaba desarrollada, simplemente estaba desarrollado, era el milenio literal, solo eso. Lo demás no estaba del todo desarrollado. El postmilenialismo nace a partir del siglo XVII, XVI, XVIII, por allí. Y el dispensacionalismo sí es la postura más nueva de todas y apenas tiene 200 años. Entonces, como reflexión, al momento entonces de estudiar el texto de Apocalipsis, tengan en cuenta cada uno de los métodos los cuales van a aplicar al texto: futurista, historicista, dualista, porque en función a cómo ustedes vayan a manejar cada uno de estos métodos, verán que esos métodos los irán situando en alguna de estas posturas. Sin embargo, no porque estas 4 posturas existan significa que uno tiene que adoptar una. Yo creo que es totalmente válido desde un punto de vista crítico, ¿verdad?, el poder muchas veces como que tratar de congeniar, por ejemplo, una postura amilenial con una postura histórica o de alguna forma mezclar y tratar de ver como que si hay algo de futurista, pero sí algo de preterista. También pueden hacer mezclas. Es decir, la idea no es que esta es la postura perfecta. Eso, en mi opinión, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. En mi opinión, como yo lo mencioné en la clase pasada, es ver el objetivo del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene un objetivo específico, porque es un género específico que se escribe en un contexto específico. Y es una palabra de esperanza para la iglesia. Es una palabra de consolación, es una palabra de renovación, ¿verdad?, de que todo algún día va a estar bien. Entonces, sea cual sea la postura que ustedes tengan, no se cierren a las otras posturas y tengamos un poco de respeto todos al momento de estudiar el libro de Apocalipsis, porque muchas veces es muy forzado tratar de interpretar algo literal cuando la apocalíptica no se estudia literalmente. Y eso sí se los digo. Eso no se los digo al contrario, porque eso no es así. La apocalíptica se estudia simbólicamente. Todo es un mensaje encriptado en números, en pensamiento, en expresiones, en codificaciones y en símbolos. Y así se debe estudiar. Y así se debe interpretar. Ahora, que esa interpretación nos pueda llevar en segunda instancia, ojo con esto, en segunda instancia a una perspectiva literal de algún punto, está bien. Pero es en segunda instancia, es decir, la literalidad no es de la primera instancia del Apocalipsis, es imposible. Jamás un académico serio que haya estudiado la apocalíptica te va a manejar ese punto. Más que todo el religioso ortodoxo es el que dice, sí, vamos a estudiar Apocalipsis literalmente, pero eso no es bueno. En primera instancia simbólico, ¿ese simbolismo te puede llevar a algo literal? Sí. Sí te podría llevar, tú lo puedes entender literal, ok, no hay problema, pero es el segundo paso, no es el primero. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar en este momento con nosotros, la escuela, muy agradecidos.